Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en Back to Business. Como saben, los miércoles nos vemos aquí para platicar sobre marcas y negocios. Muchas gracias por estar aquí, los que ya han estado en nuestras otras charlas. Los que no, esperemos que sean de su agrado. Recuerden, si las charlas les gustan, por favor no olviden comentarle a sus colegas, amigos, para que se asomen aquí con nosotros. Estaría muy padre tener a más personas que sean parte de esta gran comunidad. Y bueno, para los que no los conocen, les voy a presentar a los expertos. Está Moisés Sielak, estratega digital de la campaña presidencial de Barack Obama. Álvaro Pastor, experto en brand strategy y autor del bestseller Eat or Be Eaten. Hola. Y por último, pero no menos importante, Nicola Origui, consultor y capacitador internacional, experto en lateral marketing. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que consideramos muy relevante, muy importante, sobre todo porque el término está de moda, pero muchas veces no se entiende bien a qué se refiere o realmente cómo aplicarlo de una manera correcta, una manera que beneficie a nuestras marcas. Esto es el tan famoso y escuchado storytelling, ¿no? Las narrativas. Entonces, como les comento, vamos a hablar sobre cuál es el significado y por qué puede ser relevante o no para nuestra marca. Y, por supuesto, cuál es la diferencia entre storytelling o rollo. Cuando realmente sí es una buena narrativa y si no cuando es un rollo o un choro que pues, no sirve nada más que, ¿no? Para estar ahí. Y bueno, ya con el tema definido y demás, expertos, ¿están listos para las preguntas? Como siempre, Fer. Yes, I do. Listísimos, perfecto. Muy bien, solamente antes de comenzar con las preguntas que ya tenemos establecidas, les pido de favor que dejen sus preguntitas en el chat, por favor, sus preguntas, comentarios, porque después ya pasaremos a esas preguntas. Les daremos voz para que ustedes mismas se las hagan a los expertos. Y recuerden, esas preguntas, los comentarios le dan el rumbo al programa, así que no les dé miedo, por favor. Y bueno, recuerden que después de esta primera fase de charla normal, pasamos a la segunda fase, que es Back to Business Discussion, donde hablaremos sobre los temas vistos el día de hoy, llegaremos a conclusiones mediante breakout rooms, pequeños grupos, ustedes van a platicar sobre los temas, damos 15 minutos, regresamos a la sala principal para llegar a conclusiones generales, obviamente enriquecer la charla y pues todos aprender más, porque al final de cuentas, cuando más se aprende es cuando escucha a los demás. ¿Vale? Ahora sí, ya después de tanto rollo de mi parte, o storytelling, ustedes dirán qué fue. Ya pasamos a las preguntas. La primera pregunta es para Moisés Sielak. Moisés, ¿estás listo para tu pregunta? No, pero échala. No, pues ni modo, ahí te vas a ver cómo le haces. Moisés, ¿cuáles son los elementos del storytelling? Mira, bueno, muchachos, buenas tardes. La verdad es que los especialistas han concluido en el paso del tiempo que nuestro cerebro está programado realmente para procesar y almacenar la información a base de historias. Entonces, nuestro cerebro no está preparado para bullets, sino para historias. Entonces, de acuerdo con uno de los oradores que a mí me gusta más, que se llama Akash Karia, el storytelling es irresistible para el ser humano, porque activa la imaginación. Entonces no tenemos más alternativa que seguir las películas mentales que vamos creando en la cabeza. Y por eso muchos presentadores, por ejemplo, de TED Talk, son oradores muy hábiles, entre ellos los grandes guionistas de televisión, los grandes directores de películas, como herramienta poderosa realmente para convencer, para convencer no nada más a través de la novela, sino para convencer a través del marketing, a cualquier tipo de perfil de negocios. Yo creo que ese es el tema de por qué storytelling es tan importante. Y a mí lo que me viene a la mente como elementos de storytelling, y para eso voy a utilizar un ejemplo en vez de ser abstracto. ¿Quién hace un buen storytelling? Yo creo que Airbnb hace un gran storytelling. Airbnb para vender los hospedajes o para rentar más bien los hospedajes, hace que sus dueños cuenten historias, que cuenten historias de experiencia y los que se hospedan en storytelling, digo, en Airbnb,
Hasta les dan premios por contar historias. La historia que más bien contada está es la que le da a la gente puntos incluso para que se sigan hospedando. Incluso Airbnb cree tanto en esto que hasta ha creado un blog de storytelling. De alguna manera, yo creo que este es un buen ejemplo. ¿Y cuáles son los elementos? Respondiendo a la pregunta, un elemento muy importante es que tengas un objetivo para el público. O sea, storytelling no debe ser algo así como contar historias a lo bobo. Debe haber un objetivo. ¿Qué es lo que queremos realmente contarle al público para convencerlo? Y de alguna manera lo estoy haciendo en este momento. Estoy platicándoles una historia de qué es lo que hay atrás del mundo del storytelling. Y a través de contar una historia estoy dirigiéndome al público que tengo enfrente, que en teoría, supongo, es lo que espera, que le cuente una historia, no que le diga cuáles son los elementos nada más. Y nadie está tarde para contar una historia. A todo el mundo le interesan los casos, le interesa ver de dónde vienen las cosas. Aunque la mente tiende a ser a veces muy analítica, la verdad es que la parte emocional de este cerebro triuno que tenemos adentro del cráneo siempre está buscando conectar con una historia, con algo que lo convenza, con algo, con algo que tenga un contenido rico en particular. Entonces, Airbnb ha descubierto que el contenido rico no es 3 recámaras, una alberca, 2 cuartitos, 2 baños y una bodega. Eso es bullshit. Ya nadie vende así un departamento para renta. Todo el mundo vende algo así como, con una espectacular vista a la bahía, esta propiedad consta de amplias recámaras hasta para 7 personas. Eso es una historia. O sea, vale madre cuántas recámaras son. Lo que importa es que amplio espacio hasta para 7 personas. Eso es una historia. Y la vista a la bahía es una historia. Y que tiene lavadora y secadora por si te quieres quedar mucho tiempo, bla, bla, bla. Todas las facilidades incluidas, esto no sirve. Tienes que decir, cocine como en su casa. O no cocine como en su casa, porque a lo mejor no le gusta la cocina en su casa. Si está orientado a la gente que van a más de puro pachanga, entonces no pongas amplia cocina, no. Ponle cerca de lugares de entretenimiento. Eso es contar una historia. La ubicación es impecable para aquellos que gustan de la buena comida y la diversión. Le estás diciendo, güey, que no vas a cocinar, sino vas a vacacionar. Entonces no vendes amplia cocina, vendes un lugar, si te gusta cocinar, ese es el lugar idóneo porque está hablando. Eso es contar una historia. Por eso yo creo que Airbnb lo hace muy bien. Y esos son los elementos, el público en la mente, una historia bien fundamentada y pues contar historias que realmente convenzan a tu público de algo que quieres que adopten, compren o se apasionen. Yo creo que eso es el storytelling. Yo Y eso es creo, lo que les cuento en mis talleres de storytelling. sí, Básicamente. lo que es importante es saber generar conversaciones, porque al final de cuentas los mercados son conversaciones y las marcas inteligentes son aquellas marcas que saben conversar con sus clientes de una manera relevante, de una manera original y que esto se transforme en algo de impacto favorable para la marca. Generar conversaciones, esta es la clave. Y las historias son una parte fundamental de las conversaciones. A mí me gustaría, digo, enmarcar la conversación en lo siguiente y agregando al punto que cada uno de ustedes dos hizo. Yo distingo entre lo que es una campaña y lo que es el storytelling. La campaña es así, responde a objetivos específicos, puntuales, temporales. Por ejemplo, un objetivo de una campaña es, en el caso de Airbnb, aumentar el tráfico o la demanda o la salida de nuestro inventario de propiedades durante el verano. Es un objetivo de una campaña. Otro objetivo de una campaña sería aumentar la frecuencia de visita a nuestras propiedades. Y en cada caso articulas un mensaje específico. Yo lo que entiendo por storytelling es la manera de hacer digerible a tu cliente la promesa de tu marca. Sigo con el ejemplo de Airbnb. Haz de cuenta, Airbnb, el posicionamiento es el servicio que te pone en contacto con propiedades. Está entrando ahí algún audio, ¿eh? Y ahorita lo solucionamos, no hay ningún problema. Ya. El posicionamiento sería algo así como, somos la plataforma que te pone en contacto
con una persona que renta una propiedad privada para que vacaciones. Ese es el posicionamiento. ¿Cuál sería el storytelling o la narrativa? Porque si yo te aviento el ROI que te acabo de presentar, pues eso no conecta con nadie, no persuade a nadie, es totalmente frío, lejano, racional. Pero, ¿cuál es la narrativa de Airbnb? Es vive tu destino vacacional como si fueras un local de esa ciudad. Y eso es narrativa, y eso es el storytelling. Y aquí el punto es que absolutamente todos tus esfuerzos de comunicación te ayuden a construir esa narrativa y que de la misma manera provengan de esa narrativa. ¿Cómo ven? Exactamente. Exacto. No, no, excelente. Yo creo que ustedes están de acuerdo completamente conmigo. Hace algún tiempo, no voy a decir años porque voy a revelar edades, pero el director de una de las agencias, si no es que la más importante de México de publicidad, Byron Mueller, me estaba contando una historia apasionante sobre Nike, ¿no? El storytelling, me decía esta persona, de Nike. O sea, ¿qué storytelling más apasionante no hay que decir just do it? Y todo lo que hay alrededor de esto. Todo lo que digas alrededor de eso es una historia. Just do it, ¿por qué? Porque con Nike sientes la libertad, porque te hago soñar, porque hago que tu audiencia logre lo imposible, porque gente como Serena Williams o Tiger Woods o Cristiano Ronaldo te recuerdan que son personas que lo han hecho, Just do it, y son superhéroes. Es la narrativa. Si alguien lo sabe, por ejemplo, en México es Byron Mueller, la agencia de publicidad más importante de publicidad deportiva en México. Y nunca se me va a olvidar, me lo dejó muy grabado hace un par de años, si mal lo recuerdo. Entonces, eso es lo que hace que una agencia de publicidad haga grande las empresas, la capacidad de contar historias. Entonces, estamos de acuerdo, la verdad. Storytelling es apasionante, ¿qué les puedo decir? Oye, pero fíjate, irónicamente, el ejemplo de Nike como storytelling es muy bueno a la vez que es muy malo. Por lo siguiente, Nike ha construido su negocio a partir de esta narrativa que es atrévete a brillar, ¿no? O atrévete a alcanzar tus metas o como lo quieras poner. La bronca es que esa narrativa fue tan atractiva que Adidas dijo, híjole, voy a hacer lo mismo. Entonces Adidas de repente empezó a decir, impossible is nothing, que es cuestionable desde el punto de vista de sintaxis, pero así lo decían. Y 15 minutos más tarde, Under Armour dijo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la bronca? Que Nike tuvo la genialidad de articular un storytelling profundamente relevante, profundamente emotivo, porque todos queremos que alguien nos diga que sí podemos. La bronca es que no supieron hacer lo suyo nada más, o sea, no supieron apropiarse de esa narrativa y me parece que eso es uno de los de las condiciones fundamentales de una narrativa efectiva, porque si resulta que, o sea, mira, siguiendo con el mismo ejemplo, partiendo de la base que las tres marcas comunican exactamente lo mismo, ¿cuál es la consecuencia? Que tú llegas ahorita a Innovasport o Martí o a Decathlon queriendo comprarte un disfraz para correr y no es que vayas directamente a la sección de Nike, sino más bien te asomas a Nike, te asomas a Adidas y te asomas a Under Armour y te vas a llevar en esa ocasión pues la que tenga mejor precio, ¿no? ¿Por qué? Porque la narrativa no fue apropiada por ninguna de las tres marcas. Esa es la bronca. Y ahora sí, just do it. Sí, pero Just Do It es algo que ha quedado huella, mi estimado Álvaro. Todavía lo recordamos, lo citamos y sigue siendo extremadamente vigente, ¿no? Pero el punto es, cada vez que Nike dice just do it, le hace la chamba a Under Armour y Adidas. Esa es la realidad. Es decir, cada vez que ellos te ponen enfrente este mensaje, porque finalmente las personas no, parece mentira, pero no decodificamos esas sutilezas del lenguaje. El mensaje de las tres es el mismo. Entonces, es más, cada vez que una de las tres se anuncia, le hace también la chamba a sus otros dos competidores. Esa es la ironía y de ahí la importancia de asegurarte que la narrativa, el storytelling de tu marca sea exclusivamente tuyo. De lo contrario, no te sirve para nada. Sorprende, querido amigo, que son las 18:15 y todavía no hayas mencionado Aeroméxico.
Sí, ¿verdad? Ah, Ya hace ¿Para falta. qué me lo echas a andar? No me por lo eches a cierto, andar, por ese es favor. un buen ejemplo. O sea, no, La ahorita no te línea que preocupes, nos une, ¿verdad? ya habrá, So- ya habrá y yo ya tendría habrá la que decir oportunidad, something special on the air, ¿no? Exacto. ya habrá el momento de pasarles caña, no te preocupes. Estaremos atentos. Ujú. Muy bien. Y bueno, en este caso pasamos a la siguiente pregunta, que de hecho es para ti, Álvaro, y es, Órale. ¿cómo podemos fijar objetivos de storytelling? Pues mira, siguiendo con lo que yo proponía hace un instante, realmente el storytelling no es lo mismo que una campaña. Si tú hablas de campañas, entonces sí, en el contexto de una campaña, puedes establecer objetivos específicos, objetivos de comunicación específicos, como generar conocimiento, despertar interés en tu marca, detonar la primera compra, aumentar la frecuencia de compra, hacer que la gente no sé, te recomiende, hacer que la gente compre un tamaño más grande del que compraba anteriormente, o hacer que en lugar de que te compren dos, te compren tres. ¿Sí me cachas? Y eso sí son objetivos específicos, cada uno de los cuales amerita una campaña específica. En el caso particular del storytelling, como yo lo abordo, el objetivo único de tus esfuerzos de storytelling es establecer tu marca, así tal cual, plain and simple, establecer el posicionamiento de tu marca para eventualmente hacer que la marca conecte, para eventualmente generar preferencia, pero eh, en mi experiencia y desde mi perspectiva, cuando hablas de storytelling se refiere solamente a, en el caso particular de Airbnb, este es el servicio que te permite vivir un destino vacacional como si fueras un local de la ciudad. En el caso Thank You de Aeroméxico, esta es la línea que bla, bla, bla. ¿Sí me cachan? Me cachamos porque si no te nos caes, pero yo creo que estoy de acuerdo en que ahí tiene que ver mucho con la forma de dar el servicio, ¿no? La forma en que cada quien da el servicio. Y si el servicio está aunado con contar experiencias, insisto, en ese contar experiencias está la apreciación de la gente del servicio mencionado. Ah, Yo es por que, eso creo que, ¿verdad? no, claro, es que eso es, digo, ese es el segundo componente de la conversación. Por un lado está la narrativa a nivel de comunicación, pero la narrativa tiene que estar reflejada en el producto que estás entregando, tal cual. Ahora sí, mira, ¿qué hora es? Y va el ejemplo de Aeroméxico. Si tú eres Aeroméxico y tu storytelling es, soy la línea aérea que nos une o que nos conecta o no sé qué es lo que hagan, eso, que nos une, entonces esa narrativa debería estar aterrizada, uno, en tarifas. Si tú eres la línea aérea que nos une, pues entonces yo espero poder volar a Monterrey por 1,500 varos y no por 6,000, ¿no? Si eres la línea aérea que nos une, yo espero poder volar literal de Ciudad del Carmen a Cancún directo sin tener que pasar, parece mentira y es la realidad, sin tener que pasar por la Ciudad de México. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de un storytelling, de una narrativa que no corresponde a la realidad del producto. Esa es la bronca. En el caso particular, y sigamos con el ejemplo de Airbnb, ahí te lo cumplen cabalmente porque en ningún momento te están prometiendo un espacio lujoso, servicio de primera. No, ahí nada más te están diciendo, mi rey, tú vas a experimentar Nueva York como neoyorquina, ¿no? O vas a experimentar, pues no sé, el destino que tú me digas como una persona que habita ahí. Entonces, por eso, pues, se justifica perfectamente que entres al departamento que rentaste y pues que pase un ratón, ¿no? Y que haya una gotera, ¿no? Y que rechine la cama, porque pues así es como vive la gente, los mortales de esa ciudad. Nueva York, ¿Sí me así es. cacha? ¿No? Y está Pero entonces creo que perfectamente... es mucho más el storytelling que puede hacernos un Marriott, ¿no? ¿Perdona? Es mucho más interesante en el caso de Nueva York que el storytelling que puede hacernos Marriott. No, porque ahí fíjate, y esto es lo interesante y no lo hemos mencionado, pero el storytelling debe de responder, a ver si lo puedo explicar,
a las condiciones en las cuales tu cliente consume tu marca. Caso en mano, hace un par de días me llamó muchísimo la atención, y me llamó la atención por desafortunada, una campaña que tiene actualmente Doritos, ¿no? Y ya ven que ahora, por alguna razón, las compañías que hacen papitas están dirigidas a los chavos. Bueno, como si ni los niños ni la gente mayorcita que ellos, consumiéramos papitas. Pero el punto era el siguiente, que en la campaña de Doritos era, y atrévete, ¿no? Entonces dices, ok, eh, esa, eh, ese mensaje de lo que te hables de actitud, ¿correcto? Entonces, ese mensaje de actitud es adecuado para marcas a través de las cuales tú reflejas tu actitud. Es más, ahí les va. Relojes, Tag Heuer, ¿no? Y a la fecha, ese es un poco su storytelling, que es pues, no te quiebres bajo presión, don't crack under pressure. Eso te habla de actitud. Otra cosa que podría ser de actitud, me acuerdo Accenture, ¿no? Cuando tenían al Tiger Woods como embajador, en la actitud que quería, Accenture, la compañía originalmente de contadores y después de consultoría ahora sí que de gestión, lo que querían comunicar es esta actitud de determinación. Entonces, venía el caso. Pero en el caso de un negocio literalmente de botanas, que básicamente más bien el mundo de la botana corresponde al mundo o del disfrute personal o de la convivencia social, cuando tú de repente me dices, atrévete a comer Doritos, entonces es como que, haz de cuenta, yo como lo entiendo es, la agencia de publicidad tiene una campaña aquí pues en la gaveta, una campaña que no les compró un cliente. Y el de Doritos, el cliente de Doritos estaba esa mañana diciendo, mi campaña. A ver, güey, sácate la campaña que habíamos desarrollado para Ford y vénsela a Doritos, porque no tiene nada que ver. Digo, lo digo un poco de broma, pero es súper en serio. O sea, el punto que yo quiero establecer es, el storytelling de la marca tiene que corresponder al mundo en el cual vive la marca. Y en el caso particular de Doritos, cuya narrativa es de actitud, la actitud no tiene nada que ver con el mundo de las papitas. Si fuera, por ejemplo, Jack Daniels, check, te la compro, ¿no? Porque finalmente tú llegas a un lugar o lo sirves en tu casa, pum, vale, pones ahí la botella de Jack Daniels y la gente sabe que tú eres, ¿no? Jack Daniels. Lo mismo Harley Davidson, lo mismo, no sé, una serie de marcas cuyo rol, está muy pacheco mi rollo, pero cuyo rol en tu grupo es establecer quién eres y cómo eres, en cuyo caso una estrategia de actitud es perfectamente adecuada. En el caso de las papas, no le encuentro pies ni cabeza. El punto entonces que yo quería hacer es, pues eso, que la narrativa tiene que responder y corresponder al mundo en el cual vive la marca. Regresamos al viejo mantra de la consistencia de marca, querido Álvaro. Tal cual, y no nada más, y esa es yo creo que la diferencia entre un storytelling o una narrativa y una chorrada, ¿no? O sea, eso es nada más de, pues órale, pues chicle y pega, tú aviéntate esa campaña o esa estrategia para la marca mengana, y no siempre funciona. Pero a mí me gusta mucho también Libera la vida sin ella de American Express, esta también es una bonita historia. Pero ¿por qué? Porque corresponde a eso, porque ¿para qué empleas una tarjeta de crédito? Pues para hacer cosas, ¿no? Es más, no vais más lejos, una campaña de actitud para American Express sería adecuada. ¿Por qué? Porque yo puedo, ¿no? Y es más, y cuando yo voy con mis clientes o con personas, pum, vale, aviento la tarjeta por delante, entonces ahí estoy estableciendo mi rol en mi grupo, mi rol en la sociedad, bla, bla. Pero en el caso de las papas, no viene al caso, tal cual. Hablando de la campaña No salgas sin ella, yo creo que comparando un poco lo que son, por un lado, slogans, ¿no? Slogans de campaña, o lo que son motos realmente de toda una marca. Y yo creo que alguien lo que lo ha hecho bien en ese sentido, American Express, es la mantra de la marca. La mantra es no salga sin ella, porque si sale usted con ella, no necesita nada más, ni siquiera necesita efectivo. Claro, en algunos territorios no cumple mucho con la marca, porque American Express es una tarjeta que bla, 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 que
que carga mucho, bla, 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 no la reciben donde quiera, bla, bla, bullshit, pero los grandes Exacto. negocios siempre la van a recibir. Por eso No Salgas Sin Ella es una gran forma de concretar. Pero han hecho todo un storytelling alrededor de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente ha hecho que la marca crezca, la marca haya sido grande y se haya convertido en algo importante para el mundo primero del turismo y ahora del consumo, ¿no? Tan es así que en Comunque algunas... sempre la historia que la marca cuenta se tiene concretada en experiencias que esta marca entrega a sus clientes. Si no estamos hablando de puro chorro. Es vero, cuesta Pero ver. mira, me gusta el comentario de Moisés con respecto a American Express, porque en 15 minutos van a tener que modificar su narrativa, porque las condiciones del mercado lo dictan necesidades diferentes del cliente. ¿Qué es lo que quiere un cliente hoy en el mundo del crédito al consumo? Crédito al consumo, así tal cual. Y entonces de repente eh, una, una marca como American Express que lo que te ofrece es servicio, pero que son servicios que realmente tú ya puedes resolver. O sea, realmente tú necesitas a una persona que te haga una reservación en un, pues no sé, en un restaurante, en un hotel. ¿Cuántas veces al año tienes que enviarle a un cliente en otra parte del mundo una botella de champaña para celebrar su aniversario? Muy pocas, si es que alguna, ¿no? Y realmente ese es el rollo de American Express, o sea, o se ponen la pila y se vuelven realmente en un producto de crédito al consumo o se les va a terminar el negocio. Yo estoy seguro que quienes de ustedes tengan una tarjeta American Express, yo estoy seguro que en los últimos 10 años la, la proporción de gasto que ustedes facturaban o que pagaban a través de su American Express hace 10 años, ahora es mucho menor. Y que seguramente lo que antes firmaban con American Express, ahora lo firmarán con Mastercard o Visa. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que necesitas es crédito al consumo, no otra cosa. Yo no quiero un concierge, yo no quiero una sala VIP y no quiero que me manden antes los boletos para ir a ver a los Rolling Stones. No va por ahí la cosa. O sea, ese ya no es el mercado, en cuyo caso esa narrativa está, me parece que está a 2 minutos de caducar. Muy bien, Álvaro. Y bueno, tenemos más preguntas, así que vamos a seguir. Esta siguiente es para ti, Nicola. Nicola, por favor, me gustaría que nos dijeras ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre storytelling y rollo? Ma muy Ahora sí. simple, ¿verdad? Y creo que es el tema que ya hemos venido tocando a lo largo de esta charla. Storytelling es cuando una marca sabe contar una historia que el público de esta marca quiere escuchar y que le permita al público de esta marca interactuar con ella. En otras palabras, un buen storytelling es aquello que sabe generar conversaciones. Recordemos que hoy las marcas exitosas son aquellas marcas que saben generar conversaciones. Y esto se hace construyendo historias que se indignan de ser contada, que se indignan de ser repetida y sobre las cuales, por supuesto, nuestros consumidores quieran hablar. También tenemos un storytelling efectivo cuando lo que contamos se traduce en hechos concretos. Es decir, las marcas logramos hacer que que nuestro cliente, viva una experiencia con base en lo que le hemos contado, ¿no? Sin embargo, si no logramos generar conversaciones, si no logramos generar acción con nuestros clientes y si lo que contamos no se traduce en experiencias concretas, que el cliente viva, que el cliente sea contento de esta experiencia, que quiera compartir, entonces cuando tenemos chorro, cuando tenemos el puro cuento. No sé qué opinan mis colegas de eso. Pues así tal cual, ¿no? Cuando la narrativa se convierte en una promesa no cumplida, ¿no? O una promesa, perdón, en una promesa vacía, tal cual. Eh, y es decir, y no ha sido concebida de una manera estratégica. No ha concebido de tal manera que responde y refleja el mundo en el cual vive la marca y la forma en la cual el consumidor consume esa marca, por un lado, y por otro lado, que no hay sintonía con lo que la marca te entrega. Ahí les va otro caso, ¿no? Que hace un buen que no critico al City Market, pero pues ya por eso hoy, ¿no?
¿Cuál es la narrativa del City Market? Somos, o bueno, el storytelling, para no cambiar la nomenclatura, somos el escaparate a lo mejor del mundo, ¿no? Fair enough. Y entonces tú vas, vas por el pasillo de los enlatados y de repente pues, te encuentras una latita de trufa así de pequeñita que cuesta 3,000 pesos. Perfecto, ¿no? Y avanzas, no sé, 4 metros y hay una colección magnífica de aceites de oliva del sabor que tú quieras y medio litro te vale 500 pesos. Fantástico. Y sin embargo, te mueves 2 pasillos para abajo y venden papel higiénico, wipes, no sé, el papel metalizado para envolver. Y entonces tú de repente dices, caray, pues no que es lo mejor del mundo. Y luego te vas 2 pasillos más adelante y entras a la parte de shampoos y obviamente este es de broma, ¿no? Pero ustedes se acuerdan del shampoo Get Set de huevo, que era así como que la botella era de 1 litro y era amarillo, y entonces tú dices, pues sí, haz de cuenta que lo puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces, si la narrativa es, este es el escaparate de lo mejor del mundo, pues yo habría esperado encontrarme ahí un shampoo fantástico francés, o sea, francés neta, no de L'Oreal, no de aquí de la planta de Vallejo, ¿no? O sea, ¿sí me cachan? Y no, entonces ahí es una enorme decepción porque es una narrativa a medias, ¿no? O sea, medio sí me la cumples, pero medio no me la cumples. Medio sí responde a los momentos, ocasiones y lugares en los cuales viven las marcas, pero tampoco. O sea, entonces, no es, en ese sentido, no se trata de un ejemplo de storytelling efectivo, por eso, por esos 2 puntos. ¿Cómo ven? Moisés, Nicola, ¿tienen algo al respecto? ¿Quieren pasar a las siguientes preguntas? No, yo quiero agregar algo. Oye, mi respuesta fue como knockout del Canelo, así. Se quedó. Knockout. No, nada que ver, nada que ver. Acuérdate que el Canelo es uno de mis estrellas favoritas de un deporte que no me gusta, pero bueno. No, yo lo que estaba a punto de decir es, storytelling dentro del mercado de consumo es una cosa y casos de éxito en el mercado industrial es diferente. La gran pregunta que me hago yo, y es retórica casi, es, ¿le puedo contar lo mismo a un comprador corporativo que a un consumidor compulsivo enfrente de aquel? Esa es la gran pregunta que me hago. Y la respuesta, sin tanta retórica, es sí. Yo le puedo contar historias a un comprador corporativo, nomás que las historias serán un poquito más prácticas, objetivas, racionales, con data mucho más fehaciente, aun cuando sigo pensando que el comprador corporativo también tiene corazón y también tiene un hemisferio derecho. Pero yo creo que el storytelling está hecho finalmente para la persona que consume, que se lo unta. Iba a decir se lo inyecta, pero no. Se lo unta, lo consume, lo bebe, se lo embarra, se lo peina, se lo pone. Puede ser. Y esa es la cosa que me queda todavía un poco como intrigante, porque sin caer en la parte de chisme, sin la parte del chat, sin la parte del rollo, ¿será que contar historias es nada más para el mercado de consumo o se podrá en el mercado comercial? Y creo que en la audiencia vamos a tener gente que puede hablar mucho del mercado comercial, grandes pensadores del mercado comercial, de facto. Yo creo que es la misma burra, ¿eh? O sea, independientemente de si vendes tornillos o si vendes gaseosas o si vendes partidos políticos, la dinámica es exactamente lo mismo y las necesidades de comunicación son exactamente las mismas. Yo no hago distinción alguna en ese sentido. ¿Tú cómo la ves, Nico? Sí, estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Final de cuentas, estamos hablando de marcas, estamos hablando de promesas y yo tampoco me sentiría hacer una distinción, honestamente. Pues ya está. Muy bien. Y bueno, en ese caso vamos a pasar las preguntas del público. Como saben, vamos a abrir el micrófono para que ustedes mismos las hagan. Y bueno, la primera que tenemos es de Hugo Bondani. Hugo, ¿estás por ahí? Si es que sí, te damos voz para que hagas la pregunta, que me parece muy buena. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola, tal, Hugo? Hugo. Bien, ¿y tú? Hola, hola.
Salve, Hugo. ¿Cómo les va? Pues a mí me interesa saber un poco en relación al storytelling, si hay, digamos, como una metodología o algunos como principios básicos que ustedes recomienden para esta parte, ¿no? Digo, lo hacemos mucho, pero pues un poco contrastar lo que nosotros hacemos en la agencia contra lo que opinan los expertos, ¿no? Ay, yo con mucho gusto te puedo compartir cómo le hacemos nosotros, ¿eh? Que es, y eso es un proceso, yo no creo así como que de repente se nos ocurra, no. Y si quienes trabajen así, en algún momento se les va a acabar la inspiración, por eso no lo recomiendo. Lo que nosotros hacemos es primero conocer al cliente, cuáles son sus motivaciones, sus miedos, ya sabes, ahora sí que lo que necesitan. Y a partir de eso entonces escogemos dentro de un abanico de diferentes opciones de estrategia. Ahí te van algunas, ¿no? Una podría ser tu marca, o sea, la estrategia de comunicación de tu marca es una marca de disfrute, o es una marca de escape, o es una marca de expresión personal, o es una marca de pertenencia, o de reafirmación, o de prevención de un problema, o de solución de un problema. O sea, y curiosamente, a pesar de que estamos hablando de personas, la realidad es que las opciones sí son finitas, o sea, no es que digas, híjole, tengo 15,000 opciones, no, la neta las puedes reducir fácilmente a 10, 12, o sea, es decir, a un número acotado. Y ya que tienes entonces definido cuál es la necesidad de tu cliente, ¿qué le vas a comunicar? Entonces el mensaje sale solito, así tal cual. Y este es un ejercicio que parece mentira, regresando al ejemplo de Doritos al principio, es ¿cuál es la necesidad de un cliente con respecto a una botana? Les valió madres esa reflexión, o sea, esa pregunta no se la hicieron. La segunda parte que era, ¿cuál debe ser mi estrategia de comunicación? De disfrute, de escape, bueno, es que también la omitieron y se fueron directamente a home y alguien dijo, atrévete a comer Doritos. Ahí es más bien, atrévete a vender esa campaña, maestro, ¿no? Porque a ver cómo le va a la marca dentro de un año. Lo que pasa es que por lo que nosotros abogamos todo el tiempo es que lo que se haga con una marca se haga con sentido estratégico. De lo contrario, ahora sí se cae en el mundo de las ocurrencias y no de la comunicación, o se cae en el mundo de cómo del rollo, dijimos del rollo y no del storytelling. O sea, es decir, hay que seguir un proceso y que ese proceso responda a una visión estratégica de tu negocio, tu cliente y de tu marca. Suena muy sencillo Coincido. y es muy sencillo ya que lo tienes acotado. La gracia fue acotarlo, ¿no? No, y además dijiste una palabra clave, Álvaro, la estrategia tiene que guiar todo. Pues yo creo que sí. O sea, Sí. yo todavía no encuentro, fíjate, esto es muy curioso. No encuentro una marca, a ver, te lo voy a poner al revés. No encuentro un caso de una marca que haya desaparecido cuyo storytelling respondiera a un planteamiento estratégico. Esa es la neta. O sea, tú dime la marca que tú quieras, que haya desaparecido o que esté a 15 de desaparecer y pongo dinero en la mesa, la comunicación de esa marca no tiene sentido, no tiene pies ni cabezas desde el punto de vista de estrategia. Ahora, nuestro mercado es amabilísimo y abundan los ejemplos hay 1000 Doritos, ¿no? Es decir, hay 1000 marcas cuya comunicación o cuyo storytelling no tienen sustento o un origen en la estrategia y sin embargo ahí están y hacen mucha lana hasta que alguien llegue y lo haga de manera adecuada. Esa es la prueba de fuego. ¿Tú qué opinas, Moisés? Yo creo que habrá quien lo hace mejor, lo hace peor, pero acabo de estar hace unos días en el aeropuerto de Dallas y me impresionó mucho la publicidad que hay en el aeropuerto, ¿no? Es algo muy interesante. Y la historia que les quiero contar es, me senté a comer en un restaurante que se llama Papacitos. Papacitos con doble S. Y tú La dijiste, forma ese en es que para ellos mí. cuentan,
Sí, o sea, estabas tú ahí, güey, era tu foto No, la que no, no, estaba yo, ahí. yo no, Ah, tú, también. con la Ah, sí, camisa no, me moteada. echaban, No, 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 por me eso, echaban porras y les pues por gustó eso, le gustó sí. toda la presencia y toda la cosa, pero todo así con mascarado y todo. Pero lo que voy es impresionante las historias que cuenta el menú. O sea, te Mm, cuentan que papacitos es una expresión que se usa en México para cuando alguien está comiendo bien, lo cual no es cierto. También les dicen que en Texas, ¿verdad? Es la expresión más común para decir que la comida está muy papacito, lo cual tampoco es cierto. Pero en resumen, papacitos con doble S cuenta la historia de las fajitas, las cuales mm, tampoco son mexicanas, las fajitas, y comes como si estuvieras en México, lo cual tampoco es cierto, y la decoración es mexicana, lo cual tampoco es cierto. Pero supongo que en el aeropuerto número 3 a nivel mundial y el segundo con mayor tráfico a nivel mundial, Dallas, me imagino que ese aeropuerto debe tener la razón, porque por algo está atiborrado, aún con pandemia, el aeropuerto de gente entrando a los restaurantes. Entonces, a lo que voy es, el storytelling está muy lejos de ser un choro cuando una marca, Papacitos, lo emplea con tan buen tino, carajo. claro. Y yo escuchaba al comensal diciendo, oh, this is true Tex-Mex food. Por supuesto que sí, güey. Y otro le decía al otro algo así como, es que Papaduc is very expensive. Sí, Papaduc es la cadena de comida de mar más cara de Estados Unidos, de cadena, o sea, Papaducs, ¿no? Te comes unos camarones ahí, te roban un diente y se te cae un pedazo de mandíbula. Pero es hasta abajo, en el lugar donde están los grandes restaurantes. En cambio, arriba, donde pasa el popolo, está Popecitos y te venden fajitas, ¿no? Y creo que eso es lo que habla mucho de cómo los gringos emplean el storytelling. Y no nada más eso, se lo creen Y ahí y te va se lo una. comen. Y complementando tu punto, Moisés, eh, un aspecto o un principio fundamental para que tu storytelling sea efectivo es la consistencia. Por alguna razón, o sea, vivimos en un mundo de campañas, ¿no? Y de campañas online. Y entonces, cada vez que llega una persona nueva a manejar la marca o en los negocios de ustedes, la primera tentación es hacer su propia campaña. Entonces, cambian de campaña, cambian de narrativa pues, cada vez que cambia la persona. Regresando y esto sí es histórico, neta, regresando al caso de mis cuates de Aeroméxico, en los últimos 10 años han tenido no menos de 6 campañas, tal cual, ¿no? Entonces, y la realidad es que es como si tú de repente te cambias de nombre cada año, ¿no? O cambias de personalidad cada año. Veamos, por ejemplo, las marcas que se escriben con mayúscula, y se me ocurrían por lo menos dos, y curiosamente las dos se escriben con M, Marlboro y Mustang, ¿no? Marlboro, hasta que ya no fue permitido el que las marcas de cigarros se comunicaran, conservó la misma campaña durante 54 años. Es decir, a veces el vaquero más arrugado o menos arrugado o con el sombrero más para acá o más para allá, ¿no? Pero durante 54 años la narrativa de Marlboro, el storytelling de Marlboro era exactamente lo mismo, que este es el cigarro a través del cual tú te escapas, ¿no? Basically. Que, by the way, esa es la narrativa de la mota, ¿no? Pero ese es otro boleto, ¿no? O de Mustang, ¿no? A la fecha, a pesar de que los amigos de Ford se aventaron la puntada de desarrollar una camioneta Mustang, que a mí me parece, en fin, inconcebible, pero de todos modos, desde el momento en el que Lee Iacocca, de haber sido en el que, pues, como en el 64 o así, presentó el proyecto de Mustang, desde su origen, Mustang, porque además era el primer auto para que tú lo manejaras de manera individual, es decir, no con tu familia. Entonces, desde el primer día hasta la fecha, inclusive en la camioneta Mustang, ¿cuál es el storytelling de Mustang? Pues libertad, así tal cual. Entonces, y resulta que son dos marcas que, and by the way, sí, ahora sí que siguen aquí con nosotros, y no por casualidad, sino porque han sido fieles a, a una a un storytelling. Por eso la decisión con respecto al storytelling de tu marca es una decisión estratégica. Ya que decides para dónde vas, ya no hay de piña, o como dicen, ya no hay tu tía, o sea, te tienes que seguir para allá, porque en la medida en la que das
zigzags cada vez que cambias de dirección, pues la narrativa de tu marca se va desdibujando y al final del día entonces nadie va a saber realmente cuál es tu promesa. De ahí que la consistencia sea un factor indispensable en la construcción y en la ejecución del storytelling de tu marca. La consistencia es todo en marketing, querido Álvaro. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Es todo. Así es. Muy bien. Pues creo que fue una buena respuesta a la duda de Hugo, que se me hizo una buena pregunta. Gracias, Hugo. Y bueno, la siguiente... Todo ese megaverbo fue para la misma pregunta. Me quiero morir. O sea, Para que veas. Estamos justo hablando pues si storytelling o rollo, querido Sí, Álvaro. que sería bueno ustedes... No fue rollo, pero dije, ups, sí, pongan un timer, Fer. El señor Bondani viene una vez al año al programa y ya miren cómo lo cuajaron, ya se puso hasta amarillo del coraje. Sí, ¿verdad? Ya. No, pero ya anda aquí de vuelta. Muy bien, muy bien. Ups, sorry. No, estuvo bien, creo que fue una buena respuesta. Y bueno, ahora la siguiente pregunta la hizo Daniel García Franco. A ver, Daniel, te voy a dar voz, por favor. Adelante, Daniel. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Igualmente. Hola, Daniel. Mi tema es de que realmente lo que yo comentaba aquí en el chat es de que muchas veces el storytelling debe de hacer sentir a la persona, mucho hablando del Airbnb o de algún servicio, de algún producto, en pocas palabras hacer sentir al candidato cliente vivir una experiencia sin que esté ahí, pues. Bien lo mencionaba Moisés, con cómo vender la idea de amplia estancia sin decir, nunca dices los metros, nunca dices detalles así. Pero es ese punto, hacerlo sentir a la persona, más allá de un eslogan, porque ahí es donde muchas veces se llega a confundir lo que es un eslogan con lo que es un storytelling. Entonces, ese diferenciador es donde a mí me queda la duda de dónde deja de ser storytelling y dónde empieza a ser un eslogan. ¿Dónde empieza? No, ya prometo que ya no hablo. Sí, adelante, please. Slogan es una expresión muy corta del pensamiento de la marca, ¿no? Es como una expresión recortada del pensamiento de la marca. Slogan del alemán Sloge, que es algo que significa golpear, que luego se volvió en inglés moderno Slug, que significa golpear, y slogan es algo que golpea. Por lo tanto, es algo corto. Si no golpea la primera, ya valió. Storytelling es la exacerbación positiva del eslogan. Sin embargo, slogan es esa campaña, lo que storytelling puede ser a la marca. Slogan es, pues, está asociado definitivamente a una campaña. Digamos, hay otras palabras en el lenguaje de publicidad que son un poco más profundas, a lo mejor como guiding, ¿verdad? Como ahora se usa mucho mantra, misión, visión, valores. Entonces yo creo que eslogan es la versión corta de una serie de valores en la mente del consumidor. Por lo tanto, es correcto decir que eslogan es parte del storytelling. Yo creo que es al revés. Storytelling es una derivación de lo que tú quieres comunicar a veces con un eslogan en una campaña. Y a lo mejor storytelling es lo que cubre a toda la marca con todas sus extensiones, derivaciones, flanken brands, extensiones de marca, submarca, bla, bla, bla. Pregúntaselo a Procter o a Unilever que van a decir, no, güey, acá tenemos eslogan para cada marca. No, eslogan para cada campaña. Entonces, eslogan está asociado a campañas. Por lo tanto, storytelling debería ser asociado a la marca. Pero, ¿la marca te cuenta historias? Puede ser. Se lo dejo a Álvaro, que es el experto en branding. Oye, ahí te va dos cosas. Con respecto al eslogan, el eslogan es, en resumen, lo que te promete la marca. O sea, de todo el rollo, o sea, en una frasecita, pum, vale, esto es lo que te prometo. Esa es una. Y otra, me parece que esto es lo más importante. Estamos hablando de construcción de narrativa a partir de esfuerzos de comunicación, construcción de narrativa a partir de campañas. La realidad es que el recurso más poderoso que tiene una marca para construir su narrativa
es la experiencia que le ofrece al cliente cuando la consume. Llámalo chocolate o llámalo línea aérea. Esa es la neta, porque la publicidad te puede decir misa, pero si de repente volvemos la línea aérea que nos une, en lugar de unirnos, nos aleja, pues ya valió gorro, ¿no? ¿Sí me cachas? O si de repente, pues no sé, Red Bull que te dice que te da las, te chutas uno y te jeteas, pues también la narrativa valió gorro, ¿no? Entonces, hombre, un recurso interesante es la comunicación, pero eso es para las personas que no te han probado. Una vez que ya te probaron, ahora sí que como decía, ¿cómo se llamaba? Es un postre americano, esto es como si estuviéramos jugando, dígalo con mímica. Un postre americano que es como gelatina, pero de chocolate, ¿cómo se llama eso? Pudding, Cremel. ¿no? Cremel. Pudding, no pudding. Cremel. Ahora sí que, como decían, antes de que metían al bote a Bill Cosby, ¿no? The proof is in the pudding, ¿no? Es decir, la prueba está en el producto, ¿no? O sea, antes de que descubriéramos los hobbies de Bill Cosby, pero ese es un poco, la prueba está tal cual en la experiencia cuando consumes el Lo que producto. se La llama momento narrativa. de la verdad. Exacto, es el El momento de momento la de la verdad, verdad. ¿no? Sí, tú me puedes prometer la luna y las estrellas, pero si de repente la llanta Michelin, en lugar de llevar a mi familia segura, resulta que en la esquina se poncha y nos comemos un árbol, pues ahí se quedó la narrativa, ¿no? O lo mismo, si Evian te promete que te va a transportar a los Alpes franceses, pero destapas la botella y viene en una botella de PET de muy, muy, muy bajo gramaje, se te escurre, no puedes abrir la tapa, o sea, ahí se destruye la narrativa. Sí, con ella la mamá de los pollitos. Así. Y exacto, and the mother of the chicken, exactamente. Buenísimo, muchas gracias. A ti al contrario. Perfecto. Y bueno, para cerrar con esta fase 1 de la charla, que recuerden, la siguiente es la de Back to Business Discussion, donde nos iremos a Breakout Rooms. No se vayan, pero antes hay una pregunta más, que es, ¿por qué es tan efectivo el storytelling? Porque a las personas les gusta que le cuenten historias, en la manera con la cual están acostumbradas a vivir. Siempre nos contamos historias desde que nacemos hasta que morimos. Entonces una marca que sabe contar una historia se vuelve una persona. Y como tal genera cercanía, genera empatía, y eso se va a traducir claramente en una preferencia marcada hacia esta marca por parte de los consumidores. Al final de cuentas, la naturaleza humana que se cuentan historias, ¿no? Definitivamente. Sí, tal cual, plain and simple, sí, sí. Es más fácil relacionarte, sí, no relacionarte con una historia que con un argumento frío, ¿no? Ahora sí que ahí tienes que era Pepito y dos alemanes y no sé qué, pues es eso, ¿no? Es mucho más fácil que te vincules con eso a que si te platico la historia árida y burda y solamente los hechos. Y lo interesante es que todos los recursos literarios, por llamarlos de alguna manera, de narrativa, los aplicas en la construcción de storytelling de tu marca. Eso es lo interesante. A ver cómo les suena esta historia. Se las voy a decir rápidamente. Voy a tratar de representarla. La marca de lentes que hace un trabajo excelente porque su fundador perdió los lentes en un viaje que iba de hijacking con mochila y no se podía comprar unos lentes nuevos mientras estaba en la universidad. O sea, ¿por qué Ben & Frank han creado una super marca de gafas en México? Porque los güeyes que la fundaron perdieron sus lentes y no se los podían comprar de repuesto. Y esa es la historia que cuentan. Te mando 5 armazones con 5 graduaciones, escoge los que quieras y los que no, regrésamelos. ¿Qué mejor historia? Yo no sé si es cierto que estos dos güeyes los perdieron o no, pero cuando me la contaron dije, no me digas, ¿en serio? ¿Perdieron los lentes? ¿Qué mal? Si yo pierdo mis lentes estando de viaje, no traigo un repuesto, me ahogo. O sea, no veo nada. De por sí no veo nada. Entonces, como le estoy diciendo, tienes que poder contar historias. Perdón, acá está la cámara. ¿Ven? No veo nada sin lentes. ¿Les convence la historia, sí o no?
Y Pues no, además, porque ni Ben ni Frank perdieron sus lentes. Es la historia que les acabo de contar yo. Y además es la historia de Warby Parker, que hizo lo mismo en Estados Unidos. Perdió sus lentes y puso Warby Parker, que es lo mismo que Ben en Frank. Pero La suena historia. bonito. ¿Ves? suena Pero bonito. suena fregón. Ahí Oye, está, pues te lo cuento y me los compras. a mí me gustaría comentar un caso de narrativa que a mí me parece redondo, que es Rolex, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque tiene su origen en la manera en la cual el mercado concibe la marca y la consume, y además no solamente eso, la narrativa te la entrega en el producto. ¿Cuál es el punto? Dentro del segmento de relojes de lujo, hay relojes que son muchísimo más caros que Rolex, o sea, sin duda, ¿no? Sin embargo, culturalmente, Rolex es el reloj que te regalas a ti mismo o que te regalan para coronar un logro importante, ¿no? Te retiran de la compañía después de 30 años de servicio y la compañía te regala un Rolex de oro, ¿no? O te gradúas de tu maestría o de tu licenciatura y alguien te regala un Rolex. O vendes tu compañía y para coronar ese triunfo, pum, vale, tú te compras un Rolex. Es decir, esa es la manera en la cual lo concebimos. Esa es la primera. La segunda, a nivel de comunicación, todas sus campañas, que es el mismo concepto desde hace muchísimos años, lo que te presentan son figuras consagradas. Y entonces tienes a grandes artistas consagrados, a grandes deportistas consagrados. Lo que no tienen son grandes empresarios consagrados, pero es decir, son personas que ya han logrado algo. Por otro lado, desde el punto de vista, me estoy enrollando, ¿no? Pero desde el punto de vista de producto, están hechos de tal manera que es un producto que atesoras, ¿no? Es decir, sí, tiene, desde el punto de vista tangible, sí tiene el valor que corresponde a la narrativa. Y ya lo que es la genialidad absoluta es el logo de Rolex es una coronita. Y entonces su campaña lo que dice es Rolex, una corona para cada logro. Rolex, a crown for every achievement. Y ahí es donde dices, chapo estos cuates. Me parece un ejemplo extraordinario porque ahora sí que es redondo. Tiene su referente en el mercado, te lo entrega en la experiencia, en el productacho y está perfectamente comunicado en sus campañas. Y Creo que entonces, ahora que cumplamos aquí en el programa un año, que faltan, no sé, un par de transmisiones, si quieren hacer entre ustedes una cooperacha y comprarnos a Moisés, Fer, Nicola y a mí un Rolex, bienvenido, ¿eh? estaría increíble, ¿eh? Ya luego hacemos el link para la colecta, les pasamos la cuenta de banco y toda la cosa. ¿Les parece Bueno, bien? yo voy por ellos, no hay bronca, yo voy por ellos. Voy a estar próximamente allá en donde están ustedes y yo voy por los relojitos. Perfecto. Pues así lo